Buenos días a todos, hermanos. Ah, Creo que se ve un poquito más de por aquí, ¿verdad? ¿Todos me escuchan bien? Ok. Bueno, como siempre es un privilegio poder asistir y participar en esta iglesia. Ah, la iglesia que siento como mi familia también, ¿verdad? Ah, Voy a hacer un cambio. Ok. Creo que se escucha un poco más fuerte, ¿verdad que sí? Ok. Antes de comenzar esta mañana, ¿les parece? Inclinamos nuestro rostro para orar. Querido Señor, en esta mañana invocamos tu presencia en este lugar. Hemos de abrir tu palabra, pero no queremos hacerlo sin la seguridad de que tu Espíritu Santo nos va a guiar hacia toda la verdad. Suplicamos el perdón por nuestras faltas y pecados. Rogamos, imploramos tu presencia aquí y la presencia de ángeles poderosos para guardar este lugar. Llénanos de tu luz, enséñanos a vivir más cerca de ti y llénanos también con tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quisiera comenzar con una pequeña pregunta. Imagínate que tú eres un hombre y fuiste nacido para morir. ¿Cómo te sentirías? Es algo triste, ¿no? Que por el simple hecho de haber nacido varón, fuiste destinado a nacer para morir. Es una pregunta que normalmente se usa en los ensayos, o en inglés essays. Y normalmente se usa una pregunta o un tema interesante o un encabezado interesante para llamar la atención del lector, ¿cierto? No. Para los que son estudiantes deben recordar esto muy bien. ¿Saben ustedes que lo más importante de un ensayo es eso? Número uno, el encabezado o el título o el header, como lo quieran llamar. Y después es el gancho o el hook, que es el que va a atraer la atención de las personas sobre lo que tú has escrito o sobre lo que el escritor decidió plasmar en esas líneas. Creo que hay un poquito el rebote del otro micrófono, ¿verdad? Ah, bueno, pero déjenme decirles algo, es lo más importante, porque si tú lograste captar la atención de las personas sobre tu texto, ellos van a continuar leyendo. Por eso tienes que ser cuidadoso cómo desarrollas el encabezado o el título de tu ensayo. ¿Saben ustedes qué es lo más importante en una casa? Los que son por ahí albañiles o que trabajan en la construcción, ¿saben ustedes qué es lo más importante en una casa? ¿Puede decirlo más fuerte, hermana? Gracias, hermana. Los cimientos. Si no tienes buenos cimientos, especialmente aquí en Canadá, una casa sin cimiento de concreto, se la lleva el viento. ¿Cierto o no? Y en nuestras tierras normalmente se escarba, bueno, en México, por ejemplo, se escarba profundo hasta donde logres encontrar rocas y entonces se empieza a despegar sobre las zapatas, o se hacen las famosas zapatas que llevan normalmente un castillo colado con piedra y cemento, ¿verdad? Y de ahí se desprende una casa. Lo más importante de una casa son sus cimientos. De hecho, Jesús mismo dijo una historia en la que dijo sobre la roca, el sabio edificó, pero el necio edificó sobre la arena. Porque lo más importante de una casa son sus cimientos. Y lo más importante de un ensayo, ¿qué son? La introducción. De hecho, el ensayo tiene tres partes. Regresando al ensayo, es introducción, desarrollo y conclusión. O introducción, cuerpo y conclusión. ¿Verdad que sí? Bueno, la introducción y el título es donde está lo más importante, es lo que va a llamar la atención. En una casa, el cimiento está lo más importante de lo que haya en el cimiento o cómo hayas edificado el cimiento, depende de toda la casa. Si el cimiento quedó mal, tarde que temprano la casa se va a caer, porque va a quedar falseada o algún terremoto que suceda en el lugar, se va a craquear y se va a caer. ¿Verdad que sí? ¿Sabes tú cuáles son las horas más importantes del día? ¿Cuáles, hermana? Gracias. ¿Y sabes qué es bíblico? Mira, les voy a decir algo que mi mamá solía decirme todos los días. Vete a dormir temprano, pero levanta. Y de hecho esa era una regla de mi familia.
Nos íbamos a dormir y al otro día tempranito estábamos de pie estudiando para los exámenes o para lo que tuviésemos que hacer. Y siempre madrugábamos a estudiar. ¿Sabes por qué? Porque las horas tempranas de la mañana son las más importantes del día. De hecho, las misericordias de Dios, ¿qué cosa? ¿Ya viste que sí? Y la consagración a Dios debe ser ¿cuándo? Conságrate a Dios todos los días de mañana. Haz de eso tu primer trabajo, sea tu oración. Tómame, oh Dios, como enteramente tuyo. ¿Te das cuenta? O sea, lo más importante del día son las primeras horas de la mañana. ¿Y qué con la vida del ser humano? ¿Cuál es la etapa más importante del ser humano? La niñez. Y sabes, comencé con una pregunta, porque de hecho era el gancho para llamar la atención de todos ustedes, y creo que lo logré. ¿Sabes que en la Biblia hay dos personajes que se registra que fueron los únicos varones que hubo en su generación? No se me sorprende, hermanos, creí que ya lo estaban familiarizados con ellos. Son los únicos varones que hay en su generación. Gracias, hermano. ¿Recuerdan ustedes que en el tiempo de Moisés, el faraón mandó asesinar a todos los niños y que los arrojaran al río después de que las dos parteras, Tua y, olvidé el nombre de la otra partera, se opusieron al mandato del rey? Entonces todos los egipcios empezaron a entrar en las ciudades de los israelitas y comenzaron a arrojar a todos los niños al río, excepto un solo varón, su nombre es Moisés. Y en el tiempo cero de nuestra época sucedió lo mismo cuando Jesús nació. ¿Se recuerdan que los sabios de Oriente llegaron a Belén? Y como no fueron y le dieron las noticias de dónde se encontraba Jesús nacido a Herodes se enojó y mandó que todos los niños nacidos en Belén, de 2 años para abajo, y sus alrededores, fuesen aniquilados, fuesen asesinados. Es decir, que Jesús y Moisés son dos varones que eran únicos en su propia generación. Por eso es que la pregunta que les hice en esta mañana, imagínate que tú hubieses nacido para morir, simple y sencillamente por ser varón. Pero bueno, al final de cuentas este era un gancho para llegar al tema principal. Estamos hablando de las cosas importantes. Y en esta mañana quisiera que analizáramos una historia. Es la historia de Moisés. De paso, Moisés es mi personaje favorito en la Biblia, después de Jesús. Para mí, encuentro miles de historias y miles de cosas interesantes en la historia de Moisés y en la historia de David. Si me preguntan, son mis dos personajes favoritos. Y es que analizas la historia de Moisés. Mira, estaba buscando días atrás que estaba investigando un poquito acerca de Moisés. Y en la aplicación de la Biblia que tengo de Moisés, escribí en Moisés para que me buscara el nombre de Moisés en la Biblia. De hecho, descubrí que Moisés es el nombre que más veces repite en la Biblia. Y la pregunta es ¿por qué? De hecho, ¿quién es Moisés? ¿Quién de los que están aquí no conoce a Moisés? ¿Quién no ha escuchado hablar de Moisés? De hecho, en el pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús, ¿quién no había escuchado hablar de Moisés? Nadie. Todo el mundo conocía a Moisés. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes quién era su mamá? ¿Y su papá? Ok. ¿Y sabes quién es Moisés? Moisés es el producto de Jocabed y Amram. Mira, el hogar cristiano, el libro El hogar cristiano de Ellen White comienza con las siguientes palabras: del corazón emana la vida. El hogar es el corazón de la iglesia, de la nación y de la sociedad. Lo que tú estás enseñando en el hogar, lo que tú estás educando a tus pequeños en casa, eso se va a dar a conocer fuera de casa. ¿Sabes quién es Moisés? ¿Sabes por qué nosotros conocemos a Moisés? ¿Sabes por qué el mundo entero conoció a Moisés? ¿Sabes por qué? Porque una madre y un padre decidieron darlo todo por ese niño. Ese niño había sido destinado para morir. Y te lo vuelvo a decir, ese niño había sido destinado a nacer para morir, por ley y por decreto nacional en aquel entonces. Pero la misericordia de Dios era más grande que los decretos de los seres humanos.
Y el amor de una madre y el amor de un padre era mucho más grande que el decreto de cualquier rey o de cualquier faraón en aquel entonces. ¿Te das cuenta? Y aquel niño nació. Y dice la Biblia que cuando el niño nació, sus padres lo vieron hermoso y decidieron guardarlo, decidieron cuidarlo por 3 meses. Y su madre con sus manos formó un canastito y lo cubrió de brea, ahí en el libro de Éxodo capítulo 2, si alguno gusta acompañarnos por ahí, la historia registra. Estoy siendo un poco breve porque sé que tenemos bautismos el día de hoy también. La madre con sus propias manos formó una arquita de brea y lo cubrió de juncos y lo cubrió con brea o con, olvidé la palabra, asfalto, gracias hermana. Y entonces puso al bebé dentro y lo arrojó al río. La madre, por temor a que les cubriesen a ella, ¿sabes qué hizo? Requirió la participación de la familia. Así es de que envió a la pequeñita más grande que tenía en la casa, que era María o Miriam, como algunas Biblias lo traducen. Y entonces Miriam a la distancia cuidaba el canastito. Y de pronto la hija de Faraón va caminando por la orilla del río. Mientras ese niño estaba allí, había una mano poderosa que cuidaba de ese bebé. Y yo te pregunto, ¿a qué se debía eso? Hay una mano que mueve el mundo. Prendete esto. Hay una mano poderosa que mueve el mundo. Pero hay 2 rodillas que pueden mover esa mano. Las rodillas de una madre intercediendo por un pequeño y las rodillas de un padre que estaban allí intercediendo por un pequeño hacían que una mano poderosa cuidara de ese bebé en ese río. Y la sierva del Señor nos ayuda un poquito y nos dice que había ángeles poderosos cuidando allí por ese hombre. Porque obviamente Satanás sabía que era el único que se le había salido de las manos. Satanás sabía que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Y por lo tanto estaba tratando de hacer lo más posible por destruirlo. Pero no podía, porque había ángeles poderosos cuidándolo. Y había ángeles poderosos protegiendo a ese pequeño. ¿Y sabes por qué? Porque nadie nos ha dicho que detrás de ese gran hombre llamado Moisés había 2 grandes padres llamados Jocabed y Amram. Y lo que ese Moisés fue es gracias a una madre. Y mira, porque la historia dice que cuando la pequeña estuvo cuidando ahí, entonces la hija de Faraón se acercó y vio al pequeño y dijo, esto es de los hijos de Israel. Y entonces lo tomó y lo vio hermoso. Hay un pequeño detalle ahí que, bueno, no quisiera ir tanto con los detalles, pero Moisés era hermoso. No me gustan mucho las películas a mí, especialmente las de la Biblia, porque muchas veces pierden el sentido. Pero Moisés era hermoso, era bello. Para haber llamado la atención de la princesa, era muy hermoso en aspecto, en físico. Y entonces la princesa lo llevó y, bueno, ¿qué voy a hacer con él? Y la niña parece, qué valor de una niña enfrentarse o salir enfrente de la reina, de la princesa, quien iba siendo resguardada por hombres que podían haberla matado en un instante, sin tener ni siquiera misericordia. Recordemos que era la hija de Faraón. Y sin embargo se atreve a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque esa niña compartía la misma fe de su madre. Y ahí va y se acerca y le dice, oye, ¿está buscando a alguien que te cuide ese bebé? Bueno, sí. Oye, ¿te puedo conseguir a alguien? Entonces le dice, adelante, ve, y yo le pagaré todo lo que necesite. Y la niña corre para la casa de la mamá. ¡Qué bendición! ¿Quién va a cuidar de ese pequeño ahora? Su propia madre. Y lo mejor de todo es que ahora ya no hay ningún temor, sino que al contrario, ahora hay orgullo. ¿Sabes por qué? Porque ese hijo ahora es el heredero al reino, a la corona. Y yo, que soy su madre, tengo el privilegio de poderlo cuidar. ¿Qué harías tú? Pregunta a las madres. Te voy a decir lo que la sierva del Señor dice que esa madre hizo. Número 1, ella sabía que ese niño no lo iba a tener por siempre en sus manos, porque ahora ya era ajeno. Aunque era suyo, era ajeno. Y tarde que temprano ese niño se lo iban a quitar. ¿Sabes qué hizo Jocabed? Mira, voy a compartirlo contigo. La sierva del Señor nos dice en el libro de Patriarcas y Profetas, Dios había oído las oraciones de la madre, su fe fue premiada, con profunda gratitud emprendió su tarea que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto
debería de entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción que la de sus otros hijos. Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia, y oró fervorosamente que fuera preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría, y desde muy temprana edad lo enseñó a postrarse y orar al Dios viviente, el único que podía oírlo y ayudarlo en cualquier emergencia. ¿Qué harías tú si supieras que tu hijo se te va a ser quitado pronto? ¿Qué empeño estamos poniendo en nuestros hijos? ¿Sabes tú que el carácter de un niño es formado a los 12 años? ¿Y sabes tú que lo más importante es lo primero en todo? Lo demás es solamente adorno. De hecho, déjenme les digo algo, en un sermón, es algo que yo he aprendido en el tiempo que he estado predicando. Los primeros 10 minutos de un sermón son lo más importante, porque en 10 minutos todo el mundo está poniendo atención. Después de los 10 minutos el sueño comienza a llegar. Y después de 20 minutos la mayoría estamos más dormidos que despiertos. Honestamente, ¿cierto o no? Pero esos 10 minutos, si lograste captar la atención de las personas y lograste influenciar y lograste transmitir el mensaje que tenías que transmitir, lo demás solamente es adorno. Y muchas veces lo que escuchas al inicio es lo que vas a recordar. De hecho, les aseguro que muchos, por eso es que no sé si se han dado cuenta que el pastor Bullón y que algunos predicadores comienzan con una historia, porque eso jamás lo vas a olvidar. Y a través de esa historia vas a recordar todo el sermón. ¿Ya sabías eso? ¿Te das cuenta? Porque es lo más importante. Lo demás es solamente información. ¿Valiosa? Claro que sí. Pero normalmente lo más importante lo das al inicio. ¿Te das cuenta? Ahora, ahí está la madre de Moisés, que sabe todo eso. ¿Sabes qué está haciendo? ¿Sabe que su hijo va a ser quitado? A los 12 años, te lo había mencionado anteriormente, el carácter de una persona está formado. Y si no, vete a la Biblia. ¿Qué edad fue Jesús llevado al templo que estaba ahí con los escribas y fariseos discutiendo el Pentateuco y toda la salvación de atrás para adelante, de adelante para atrás? ¿Qué edad tenía Jesús? ¿Sabes qué edad tenía Moisés cuando fue quitado de sus padres? Exactamente la misma. 12 años, según dice la sierva del Señor, en el mismo libro. Patriarcas y profetas. ¿Te das cuenta? Ahora yo te pregunto, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños que son menores de 12 años? ¿Cómo los estamos instruyendo? Imagínate que ese niño va a ser quitado de tus manos a la edad de 12 años. ¿Qué va a ser de él en el futuro? ¿Quieres saber qué era Egipto en aquel entonces? Mira, porque tal vez no has entendido la magnitud de lo que había en ese entonces. Mucha gente decimos, es que los tiempos han cambiado. Es cierto, han cambiado bastante, pero date una idea de la magnitud del pecado que corría en aquel entonces en Egipto. Simple y sencillamente, nomás vete un poquito más adelante en la historia. Moisés regresa a Egipto. Y cuando Moisés arroja la vara para que se convierta en una serpiente, ¿qué hicieron los sacerdotes de Egipto? ¿Cómo es posible eso? ¿Hay alguien que pueda hacer eso hoy en día? ¿Te das cuenta hasta qué grado estaba la brujería y el lado oculto en aquel entonces en el lado de Moisés? ¿Y quieres saber algo? Moisés fue educado por los sacerdotes. De hecho, para el fin de que Moisés llegase a ser el faraón de Egipto, tenía que adoptar la religión egipcia. Y obviamente los transmitores de la religión, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Es decir, Moisés tenía que ser educado por los sacerdotes. Ahora, mira, número uno, cuando Esteban estaba a punto de ser apedreado, y entonces comienza a hablar de la historia de la antigüedad, y entonces hace referencia a Moisés y dice, Moisés fue educado en todos los principios del antiguo egipcio. Porque Moisés estaba siendo destinado a ser el siguiente faraón de Egipto. ¿Sabías tú eso? De hecho, Moisés iba a ser el heredero de la corona.
Una vez que la hija de Faraón la adoptó, la sierva del Señor dice que halló tanto agrado en los ojos del Faraón mayor, o el papá de la mujer que recogió a Moisés, que él había decidido plenamente hacer de Moisés el siguiente Faraón. Y no solamente a los ojos de él, halló gracia a los ojos de todo el pueblo. ¿Te das cuenta? Pero Moisés, para fin de hallar gracia a los ojos de todo el pueblo, que me estoy desviando un poquito, que no quisiera irme más allá, porque eso es parte de otro tema. Moisés, para hallar gracia a los ojos de todas las personas, ¿sabes qué tuvo que hacer? Tuvo que haber aprendido todo, absolutamente todas las áreas y artes y ramas de aquel entonces en Egipto. Es decir, Moisés tenía los títulos más importantes, era el mejor en el ejército, 100%, porque era parte del reglamento y parte de lo que demandaba el ser faraón de Egipto. Moisés era el mejor en el ejército, dicho sea de paso, que por eso es que Moisés tenía una gran experiencia para dirigir un pueblo después de él. Pero sabemos que después de 40 años, gran parte de todo ese conocimiento tuvo que dejarlo a un lado para aprender a confiar y depender totalmente en Dios. Pero bueno, vamos al punto. La educación en aquel entonces no era tan diferente de la hoy en día. Había muchísima influencia de los medios con los cuales Moisés se iba a ver rodeado. Y Jocabed sabía eso. Jocabed sabía que Moisés tenía que ir a la corte real a ser educado. Número 1, religión. Número 2, en todas las áreas y los negocios de aquel entonces de Egipto. Y Jocabed sabía que era un mundo muy peligroso para un niño, pero lo tenía que enfrentar. ¿Sabes qué hizo Jocabed? Se preocupó de que en su temprana edad el carácter de Moisés estuviese formado plena y correctamente de acuerdo a los principios divinos. Y a la edad de 12 años Moisés tenía un carácter apto para estar delante de los sacerdotes paganos, capaces de hacer brujerías increíbles para nosotros hoy en día y poderse oponer a sus creencias, porque él sabía en quién había creído. ¿Y sabes quién fue la razón para eso? Una madre y un padre, que normalmente se encuentran detrás de cortinas, detrás del escenario. Y por eso el título de este tema en esta mañana se llama así. Porque normalmente siempre vemos a quien está aquí, pero tú no sabes quién está detrás de mí. Tú no sabes quién está detrás de esa persona. ¿Sabes quién hizo mi primer sermón? Yo tenía 3 años, no sabía leer. Y aún recuerdo todo mi sermón. ¿Sabes quién lo hizo? Mi mamá. Ella lo hizo. Y si me preguntas, me acuerdo de todo. Es más, incluso me acuerdo de las preguntas que me dijo. Tú vas a preguntarle a fulanito. Mi sermón trataba sobre David y Goliat. Y tenía que tocar el tema de cuando David iba a matar y mató un oso. Y entonces tenía que preguntarle a un hermano ahí, ¿qué haría usted si veía un oso en el campo? Y tenía 3 años y aún recuerdo todo el sermón. Y gracias a eso es que hoy puedo presentarme a la iglesia y venir a predicar. Hay una gran influencia. Cuando tú ves una persona en la calle, nunca sabes. Pero esa persona, alguien lo ha influenciado para llegar a ser. ¿Quién fue? Y mira, ¿sabes por qué Dios escogió una madre para su hijo? Jesús. Porque sabía quién era María. Y no nos engañemos. Es verdad que Jesús era el Hijo de Dios. Pero la educación que Jesús recibió como hombre fue gracias a María. ¿Te das cuenta? La educación es muy importante desde la niñez, porque a los 12 años el carácter de una persona ya ha sido formado. Y eso es lo que vamos a llegar a hacer. De hecho, quisiera compartir un poquito más de lo que la sierva del Señor nos dice. La madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando tenía como 12 años de edad. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real y la hija del faraón lo prohijó.
Pero en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. Y su influencia logró abarcar grandes cosas. Logró abarcar 2 naciones. Ahí estaba Moisés. El libro de Hebreos capítulo 11 dice, por la fe Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y decidió compartir la suerte del pueblo de Israel que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué razón? Porque cuando él era chico, una madre le enseñó que valía más la pena amar a Dios que las cosas de este mundo. Que todo lo que hay en este mundo va a desaparecer, tarde que temprano. Pero que un carácter es lo que te hará apto, ¿no?, para ir al reino de los cielos. ¿Y sabías eso? La vida es la oportunidad que Dios te da de formar un carácter, que te hará apto, ¿no?, para ir al reino de los cielos. Es verdad, y yo ya te lo había comentado, a los 12 años se formó el carácter. De ahí en adelante, tú como persona te encargas de pulirlo, pero tu carácter ya está formado. De ahí en adelante depende de ti. Por eso es que la iglesia adventista del séptimo día, a la edad de entre 11 y 12 años, es que se bautizan a los niños, ¿sí sabías? Y por eso es que Jesús a la edad de 12 años fue presentado al templo, porque era la edad a la que el niño ya ahora tenía un carácter formado. Es verdad que aún necesita pulimiento, bastante. De hecho, déjame te digo algo que la sierva del Señor dice. Tus hijos no dejan de ser tus hijos, sino hasta el día en el que tú te mueras. Los hijos son un don de Dios. Y por lo tanto Dios te pide cuentas por los dones que Él te ha dado, ¿cierto o no? No son tu responsabilidad, claro que lo son. Pero no te olvides de ese principio. Hay una mano que mueve al mundo, pero hay 2 rodillas que mueven esa mano. Y Dios sigue obrando. ¿Te das cuenta? Y cuando analizas la historia de Moisés, wow, Moisés, un hombre que llegó a ser mira, te lo leo a través de las palabras del mismo Dios. En el libro de Números, capítulo 13. ¿Recuerdas cuando, capítulo 12, versículo 3? ¿Te acuerdas cuando Miriam y Aarón comenzaron a quejarse de la mujer de Moisés y dijeron, ¿por qué acaso Dios hablaba nada más a través de Moisés y a través de nosotros no? Y entonces Dios dijo una cosa, y dice el versículo 3 del capítulo 12, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habría sobre la tierra. ¿Sabes a qué se debe ese carácter? Ahí al inicio. Y lo interesante es que el libro del Pentateuco termina diciendo lo siguiente en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículos 10 y 11. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra. Jamás hubo otro hombre como Moisés. ¿Sabes por qué? Porque una madre se dio cuenta que a los 12 años ese niño iba a ser quitado de sus manos. Y antes de los 12 años ella sabía que tenía que formar un carácter que fuese a marcar la diferencia. Y lo logró, porque ella confiaba en Dios. Y ella sabía en quién había creído y sabía que era poderoso para ayudarla. Por eso es que ella todos los días se preocupaba de enseñar a Moisés a amar a Dios de la forma correcta. Por eso dice el sabio Salomón, instruye al niño en su camino. Porque si un niño tú lo instruiste bien en los principios divinos cuando él es niño, una vez que se vaya lejos, una vez que se vaya a otro país, que se vaya a otro continente, que se vaya a otro mundo, ¿sabes qué es lo primero que va a hacer? Buscar una nueva familia, buscar un hogar cristiano, buscar a Dios donde quiera que se encuentre. Porque hay algo que jamás puedes quitar del corazón de un ser humano, y eso es la educación que recibió de pequeño. Tanto sea buena como sea mala. Por eso la sierva del Señor dice, muchas madres al final del tiempo, mira, lo leo, la madre no tiene que pintar una forma bella sobre un lienzo, ni
cincelarla en mármol, sino que tiene que grabar la imagen divina en el alma humana. Muy especialmente durante los años tiernos de los hijos, descansa sobre ella la responsabilidad de formar su carácter. Las impresiones que en ese tiempo se hacen sobre sus mentes, que están en proceso de desarrollo, permanecerán a través de toda su vida. Y agrega, al final del tiempo, entonces se hallará que muchos fracasos y crímenes de los hombres y mujeres fueron resultados de la ignorancia y negligencia de quienes debieron haber guiado sus pies infantiles por el camino recto. Entonces hallará que muchos de los que beneficiaron al mundo con la luz del genio, la verdad y santidad, recibieron de una madre cristiana y piadosa los principios que fueron la fuente de su influencia y éxito. Como estemos educando a nuestros pequeños, es como vamos a beneficiar al mundo. Del corazón emana la vida, pero el hogar es el corazón de la iglesia, de la nación y de la sociedad. Y yo te pregunto, ¿qué estamos haciendo por nuestros pequeños hoy en día? Hoy es la semana en la iglesia Renacer, la semana de la familia. Y vuelvo a regresar un poquito a la historia de Moisés. En la historia de Moisés no solamente está Jocabed como madre, está Amram como padre, y están sus hermanos. Ahí está Miriam cuidando de un pequeño Moisés. Y ahí está su hermano influyendo también, Aarón, que posteriormente fue su mano derecha en el liderazgo del pueblo de Israel. Historias hay muchas en la Biblia y tú las puedes analizar. Y puedes ver el éxito y el fracaso de muchas personas. Y la Biblia te da muchas razones por las cuales eso sucedió. Pero sabes, la historia de Jesús es una de las más maravillosas. Y Jesús en sus tiernos años fue educado por una madre al igual que Moisés. Y qué interesante es saber que la influencia de esa madre o de ese padre llegó a tal extremo que todavía hasta hoy en día, después de casi 600 años, 500 y tantos años de la historia de Moisés, todavía sigue teniendo influencia. ¿Te das cuenta? Y es que muchas veces no se nos da el privilegio de ser nosotros quien tengamos gran influencia para el mundo a través de nuestros propios actos visibles. Pero muchas veces sí puedes hacerlo detrás de cortinas. Es mi invitación esta mañana. Que invertamos en la familia. Especialmente en los pequeños. Ellos son el presente y el futuro de nuestra iglesia. Ellos son el presente y el futuro del mundo. Y por ellos vale la pena invertir. Ten en mente este pensamiento. Imagínate que tus hijos te van a ser quitados a su temprana edad. Haz lo más que puedas por educarlos en los principios correctos. Para que su influencia para el mundo pueda ser notoria. Y que la gente se dé cuenta que esos niños tuvieron padres que caminaron con Jesús. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén.